chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Nada más que déjenme hacer unos avisos antes de comenzar, digamos, bien con la clase del día de hoy. Y bueno, primero, con respecto a las tareas, les comentaba a sus compañeros de presenciales la semana justamente anterior que en algunos casos no se pudieron conectar a la clase. Llámese porque a lo mejor no se pudieron conectar de manera general porque no sabían, etcétera. Entonces, el punto es que no se conectaron. ¿Cómo vamos a hacer, digamos, a trabajar en ese asunto? Si se fijaban en el tablón que les coloqué, creo que el sábado, les comenté que lo que es la tarea 1, 2 y 3 no se van a considerar, digamos, en tiempo informa. ¿A qué me refiero? Tienen una semana extra para entregarlas a partir de su fecha de entrega, para que ustedes tengan tiempo de entregarlas y no se les va a considerar ese descuento de puntos que les había comentado yo en clase de que pues se iban a tener 6 en el caso de entregarlo a tiempo. Ahora bien, solamente se va a aplicar pues para esos trabajos, que es el 1, 2 y 3 y los acuerdos de evaluación. Lo que es la tarea 4, 5 y 6, esas se van a publicar, pero obviamente respectivamente para sus pues digamos para sus fechas de entrega. Dime, Luna. ¿Luna? ¿Pero qué tiene el trabajo 2? ¿Qué? Ah, ok, no te preocupes, insisto, esa digamos prórroga se está arrojando para todos, tanto para los presencial como para en línea. Todavía pudieron mandar, digamos, retrasado el trabajo, pero no les va a afectar en esta ocasión porque les di esta prórroga de una semana más. Entonces no se preocupen, insisto, tarea 1, 2 y 3, junto con los acuerdos de evaluación, todavía tienen tiempo para entregarlos y no se les va a descontar, digamos, esa calificación. Ya obviamente la que es 4, 5 y 6, pues ya ahora sí ya cuenta junto con el producto final, junto con el examen y los de Construyete, que eso ahorita lo voy a explicar justamente. Dime, Juan. Ah, sí, pero espérate hasta que al menos vemos la clase del día de hoy para que veas cómo se va a hacer ¿cómo hacerlo? Esa validación, justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Porque el producto final, si se fijaron, los que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, no es muy complicado, solamente es agarrar un texto ya sea de su libro o de alguna lectura que se encuentren y sacar 3 argumentos y hacer una, digamos, clasificación en cuanto a qué, dónde están las premisas, dónde está la conclusión, que las premisas tengan una estructura adecuada, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de hoy de manera más específica para que lo puedan hacer con calma. Pero en cuanto lo tengan, lo pueden mandar de una vez. No necesitan que esperarse hasta la fecha de entrega. Dime, Keila, y después sigue la L. En las tareas que solo tiene un paréntesis que dice presencial, esto también lo tenemos que hacer los que estamos en línea. Ah, justamente eso ahí va. Las tareas que vienen. Ahorita, obviamente, como no hemos visto los temas o sí que de la segunda semana, porque pues ustedes no fueron la semana pasada porque están ustedes en línea, todavía no se tienen que entregar esas tareas. Si se acuerdan, yo les había comentado que aquellas personas que, por ejemplo, van en presencial y yo les subo tareas para presencial que digan justamente la liga presencial, solamente esas personas van a entregar esa tarea. Ustedes que están en línea, lo único que tienen que hacer es colocar entregado. ¿Por qué? Porque todavía no les corresponde. Sus tareas, que de hecho van a ser las mismas, se van a publicar hasta el próximo viernes, pero que ahora sí ya les tocan porque ya vieron los temas y ya pueden resolver la tarea. Ahorita que hice presencial esa tarea, no les toca. Hasta el viernes se les van a publicar las suyas que van a decir en línea. Me faltaba la L. ¿Qué pasó la L? El código. Ok, dame un segundo. Son el D. Entonces, dame un segundo. Copiar. Y acá está. Ese es el código del grupo. Ahora, rápidamente, bueno, ya que expliqué esta parte, insisto,
Si ustedes ven la tarea que hice presencial, pues obviamente a ustedes no les corresponde entregar esas tareas aún porque pues todavía no ven los temas, estamos de acuerdo. Si dice en línea, pues obviamente ya les corresponde. Otra cosa. Sí, lo que fue el producto, que si se fijaron también les publiqué el sábado pasado, ese dice presencial en línea. ¿Por qué? Porque aquí va la siguiente situación. Nosotros para los parciales de, pues ahora sí que del CETIS, trabajamos con parciales que van como muy pegaditos. ¿En qué sentido? Tenemos fechas muy cortitas para poder entregar calificaciones. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Muy fácil. El primer parcial se va a evaluar del 10 de octubre al 15 de octubre. ¿Eso qué significa? Que yo para el 10 yo tengo que empezar a generar evaluaciones para que a más tardar el viernes 15 ya se estén entregando en servicios escolares. Entonces, si se fijan, pues tenemos muy poco tiempo para evaluar el primer parcial. ¿Qué se van a evaluar? Lo que yo les comenté, son 6 tareas por parcial, que las primeras 3 ya están subidas, que ya tuvieron que haber entregado o que ya están entregando en este momento. Y las 3 tareas correspondientes a esta semana, junto con un producto, una actividad de Construyete y un examen. El examen, de hecho, se va a publicar el próximo jueves que viene y se va a publicar jueves, viernes, sábado y domingo. Ustedes van a poder hacer el examen a la hora que más les convenga, van a poder tardarse el tiempo que necesiten y lo que me tienen que mandar de ese examen es una evidencia de que hicieron el examen. ¿En qué sentido? El examen viene con 20 preguntas, que es un formulario de Google, y ese formulario lo van a contestar, le van a dar en enviar y les va a salir una pestaña que les va a dar un link o más bien un botoncito que va a decir ver resultados. ¿Qué necesito? Que aprieten ese botón y les va a dar un resultado pensando, supongamos que sacaron, no sé, 15 de 20 preguntas, por poner ahorita un ejemplo. Entonces les va a aparecer esta cantidad y ese número me lo tienen que mandar como evidencia de que hicieron su examen. ¿Para qué? Para que yo simplemente al momento de que vea esa evidencia les coloco calificación y la subo a la lista que tenemos obviamente del grupo para empezar a sacar promedios. Ese es el plan que se tiene pues obviamente para el examen. El producto, insisto, es muy sencillo, también tienen tiempo suficiente para trabajarlo. Y las tareas también se las voy a dejar con tiempo. ¿Para qué? Porque a más tardar el miércoles 13, que sería la próxima semana, ustedes tendrán esa fecha máxima para poder entregarme tareas. ¿Por qué? Porque yo entrego, insisto, calificaciones el 15 de octubre. Si ustedes no me entregan tareas a más tardar el 15 de octubre, vamos a tener un problema, porque yo ya no voy a poder evaluar si me mandan después de esa fecha. Tengo que sacar promedios, tengo obviamente que subirlos a las actas y pues entregarlos a servicios escolares. Lo que me estoy dando básicamente es un día para terminar de promediar para aquellos casos que me entreguen a la mera hora. Si no me entregan el 13, que es miércoles de octubre, tareas, ya no se las van a considerar. Entonces, ojo, tengan cuidado con sus tareas. De ser posible, váyanlas trabajando. Por eso es que también me interesa que pongan mucha atención a la clase del día de hoy. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Me faltaba algo más, un segundo. Ya les dije de las tareas, ya les dije del producto. Ya, Construyete, ya me acordé. Tengo que compartirles la pantalla. Un segundo. Ahí está. Ok. Si se fijaron en sus evaluaciones, viene una parte que dice justamente actividad de Construyete. ¿Qué son esas actividades? Usualmente yo les subo la actividad para que la puedan imprimir o la puedan hacer en su libreta, digamos, no tengo ningún inconveniente. Pero les va a salir una actividad como la que tengo ahorita en pantalla, no sé si la alcancen a ver. Pero esas actividades son muy sencillas. ¿Qué tienen que hacer? Usualmente vienen como 2 o 3 hojas, pero digamos no es como que tengan que rellenar 3 hojas, sino que les viene como información de qué van a hacer como de manera, vamos a llamarlo práctica, digamos qué es lo que tienen que pensar, etcétera. Y tienen que contestar ya sean 2 o 3 preguntas como máximo en cada actividad. Eso no les toma más de 10 minutos. Por eso es que en ese sentido normalmente trato de dejar 1 o máximo 2 por parcial. Y una cosa, a veces Construyete hace situaciones un poquito, vamos a llamarlas curiosas,
porque de repente nos avienta como los ejercicios como muy pegados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este primer parcial les voy a dejar nada más una actividad y la segunda actividad de construyete se las voy a dejar hasta el segundo parcial, pero van a contar para los 3 parciales. ¿A qué me refiero? Si entregan su actividad de construyete en este primer parcial, esa actividad va a contarles para el segundo y para el tercer parcial. También en el caso del segundo parcial que entregaran su segunda actividad, contaría para ese segundo y para el tercer parcial. O sea, que recomiendo pues que entreguen sus 2 actividades, digamos pensando cuando las deje, para que ustedes puedan tener ese punto que ya tienen de por sí por la actividad de construyete. Entonces, de manera muy sencilla, queda de la siguiente manera. Tienen 6 tareas en este parcial que se van a contemplar. Tienen un examen, tienen un producto y tienen una actividad de construyete. La suma de estas actividades pues les tiene que dar el 10. Obviamente dependiendo de cómo salgan, pues es lo que va, digamos, ir promediando. Normalmente nadie reprueba en mi materia siempre y cuando pues me entreguen las actividades, que si se fijan no son tantas comparándolas con las materias de las demás asignaturas que llevan. Entonces, por favor, nada más les encargo, entréguenme a tiempo para que no les vaya a afectar su calificación. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, maestra. Ok. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a empezar con lo que refiere al pase de lista rápidamente. Ah, sí, no, antes que se me olvide. Con respecto a las listas, yo hice unas listas provisionales con, pues obviamente la información que me mandaron a los Excel. Si por alguna razón no aparecen en el Excel ahorita que pase lista, me ponen en el chat que no están para irlos agregando a la lista de su grupo. Por favor, no se les vaya a pasar. Entonces, dejen y saco la lista del D para pasarle la asistencia que es por así que la que tengo ahorita. Entonces, un segundo. Vamos a hacer más pequeño esto. Vamos por acá. Aquí. Acá dije esto no era. Un segundo. Pero no quiero la del E, quiero la del D. ¿Son primeras de verdad? Sí, profesora. Okay. Entonces, déjenme espacio rápidamente asistencia entonces. Es Margarita Aguilar. Creo que no está. La E Ahumada. Ahí estás. Uriel Chávez. No lo veo, ok. Luis Cortés. Creo que no está. Luna Cordero. Ah, ok, no se preocupen. Entonces, de hecho, la asistencia más bien como la tomo como un registro para mí que se están conectando a clase. No se preocupen, o sea, no es como que le voy a afectar así que digas, uff, si no se conecta me lo voy a tragar. No, no se preocupen. ¿Qué hice? Ok, ahora te anoto, dame un segundo. Ahorita al final de que pase asistencia te anoto en la lista. Entonces, me quedé en Luna Cordero. ¿Está? Ah, sí, ahí estás. Ok, Alejandro Cortés. Maestro, se me está yendo de internet. No te preocupes, acuérdate que también se graban las sesiones. De hecho, justamente por eso les pedí de favor que me dejaran entrar con mi celular para poder grabar la sesión. Si no la puedes ver porque se te vaya en internet, no te preocupes porque la puedes ver más tarde en cuanto suba o así que la clase grabada. Para que te puedas obviamente informar pues de qué es lo que vemos ahorita. Esperemos que no, ¿verdad? Pero por si acaso tenemos esa opción. ¿Quién me falta? Así. Daniela Cruz. No la veo, ok. Ángel Cruz. Creo que no. Keila Cruz. Creo que ya te vi. Abigail Cuevas. Presente. Ok. Daniel Fernández. Presente, profe. Ok. Janet García. Presente. Ok.
Michelle Garcías. Presente. Ok. Marlene González. Presente, maestra. Ok. Paola González. Ahí estás, ok. Elsa González. Eric González. No lo veo, ok. Angélica Hernández. Creo que no está. Lilia Hernández. Ahí estás. Eric Hernández. Creo que no está. Agustín Hernández. Presente. Ok. Karen Hernández. No la veo. Fernanda Jiménez. Creo que no está. Suri Lara. Presente, maestra. Ok. Gemma López. Presente. Ahí estás. Alan Márquez. Presente. Ok. Evelyn Martínez. Ahí estás. Juan Miranda. Ahí estás. Aidan Olivares. Ahí estás. Valeria Pacheco. Presente. Ahí estás. Katia Prado. Presente. Ok. Amelia Peña. Presente. Ok. Jorge Peña. Creo que no está. Ok. Ingrid Pérez. Ahí estás. Alejandro Pino. Creo que no. Vanessa Ramírez. Presente. Ok. Alan Reséndiz. Presente. Ok. Diego Roldán. Presente. Ok. Elizabeth Sandoval. Creo que no está. Dairon Solorzano. Ah, estos son Elizabeth. Dairon Solorzano no está. Creo que no. Areli Valentín. Creo que no. Fernando Valencia. No lo veo. Fernanda Vázquez. Ah, ok. Fernanda sí está. Fernanda, ahí estás. Danae Venegas. Creo que no está. Luis Villarreal. Creo que no. Ok. Si alguien me faltó, por favor me lo pone en el chat para agregarlo a la lista. Maestra. Dime. Es que yo no contesté, ¿verdad? Pero soy Vázquez Ariana. Vázquez. Dame un segundo. Ah, no, es que ¿sabes qué? Como me pusiste en el formulario que estabas en presencial, pues yo te lo puse como presencial. Por eso no te pasé. Okay. Ya quedó. Ok, insisto, de cualquier modo, si alguien me faltó, me lo pone en el chat y lo agrego a la lista. No tengo ningún inconveniente con eso. Entonces, mientras seguimos con lo que nos toque le doy, porque pues si no, se nos va a ir la clase completa. Entonces, por favor, me avisan si se alcanza a ver ¿cómo se llama? Lo que tenemos en pantalla. Nada más que dejen a huevo hacer algo antes porque tenemos que borrar esto ahorita porque lo voy a tener que volver a hacer con ustedes. Denme un segundo. ¡Tararam! Vamos a quitar el subrayado. Y también a esto. Ahorita voy a entender por qué estoy haciendo esto. También nomás un segundo, porque si no lo hago, va a ser como trampa y el punto es que lo aprendan a hacer ustedes.
vamos a empezar. ¿Se alcanza a ver mi pantalla? Sí, profesora. Sí, maestra. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, pues la semana pasada, si se acuerdan, cuando tuvimos nuestras clases, introducimos un poquito lo que fue qué onda con la lógica, ¿no? Para qué nos iba a servir. Quedábamos que íbamos a obtener información para poder pensarla por nuestra cuenta, entenderla y usarla a nuestro favor, o a lo mejor, digamos, manipularlo, ¿no? Pensando por ese lado. Decíamos que la base de los, digamos, de la lógica van a ser los argumentos. Si yo tengo un argumento adecuado, yo lo voy a poder usar a mi favor para ganar una discusión, para cambiar, digamos, de opinión, pensando a lo mejor que quiero convencer a una persona, etcétera. Entonces, eso lo veíamos. Pero también veíamos que a veces era un poco complicado porque, para empezar, el lenguaje iba a ser una limitante. Que si yo no me comunicaba de manera adecuada, el mensaje no le iba a llegar y pues obviamente pues no me iba a entender. Veíamos también entonces que tenemos formas de, ¿cómo llamarlo? Pues de comunicarnos en cuanto a que si yo tengo demasiada información, a lo mejor esta no va a ser como tan beneficiosa y a lo mejor me convendría más comunicarme como con información más específica. O sea, no va a ser lo mismo a lo mejor leer contenido de 3 hojas a una persona, a lo mejor, por ejemplo, decirle nada más una frase, ¿no? Como que va a hacer más caso con una frase que con un libro completo. Y también decíamos que la estructura básica de un argumento para que pues, pueda ser un argumento era la fórmula universal que veíamos la semana pasada, que era P1 más P2 más C es igual a A, donde básicamente son mínimo 2 premisas y una conclusión para poder darme un argumento. Hablábamos que era una premisa, que era una conclusión, que era un argumento de manera completa, que era pues básicamente una forma de convencer a otra persona de algo. Y finalmente veíamos la forma en cómo me voy a expresar, ya sea que simplemente quiera dar a, digamos, entender mi estado de ánimo, o a lo mejor quiera informar algo en específico, o ya de plano, digamos, ¿cómo llamarlo? Argumentar algo para convencer a una persona de hacer lo que yo quiera. Todo eso lo vimos de manera ya muy específica la semana anterior que tuvimos la clase. Ahora bien, en esta semana vamos a ver el segundo tema o eje que nos corresponde en el parcial, que se llama la estructura de los argumentos. En esta estructura vamos a ver cómo se validan los argumentos, pero ya de una manera más específica. Llámese por fórmula gramatical, por fórmula universal, que es la que ya conocimos, y finalmente por contenido. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno, para comenzar, vamos a retomar un tema, más bien un pequeño concepto que veíamos la semana pasada, que es el razonamiento. Decíamos que el razonamiento es la forma en cómo yo entiendo al mundo, qué información estoy obteniendo del mundo y cómo la entiendo para mí. De hecho, en pantalla tenemos esta imagen de este personaje que tiene como un rompecabezas en la cabeza y tiene una pieza de rompecabezas. ¿Cómo la voy a embondar en mi cabeza? Esa es como una metáfora muy literal. Entonces, ¿cómo comprendo la información que llega del exterior y pues obviamente la entiendo para mi persona? Eso sería el razonamiento. Ahora bien, para la lógica tenemos en ese tema en específico 4 palabras clave que nos van a ayudar justo a obtener información, a obtener una respuesta y pues obviamente a mantener cierta estructura para poder validar un argumento. Estas palabras van a ser la pregunta, la razón o razones, la respuesta y finalmente la solución o conclusión. Entonces, tenemos que entender estas palabras para poder justamente hablar del tema que tenemos a colación. Y va de la siguiente manera. Primero, la pregunta aquí nos dice que es un enunciado interrogativo que se emite con alguna intención de conocer algo u obtener alguna información. ¿A qué se refiere esta información? Muy sencillo. Cuando yo no sé algo, llámese mamá, ¿dónde está mi ropa? Maestra, no entiendo esto. ¿Por qué hiciste aquello? Siempre que se hace una pregunta es porque no conoces la respuesta de algo o porque quieres saber qué es lo que está pasando. Y como lo desconoces esa información, tú vas a hacer preguntas al respecto. Entonces, de manera muy sencilla, no conoces algo, vas a preguntar. El segundo término que tenemos en esas palabras clave es la razón o razones. En este caso me dice lo siguiente.
capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre las ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, ¿qué información estoy recibiendo del exterior para yo poder generar un juicio propio de lo que está pasando? Un ejemplo. Cuando yo, ¿qué se me ocurre en este momento? Imaginen que me dan a lo mejor una leche con chocolate, por poner ahorita algo. Pero resulta que a mí me están diciendo desde antes que la leche con chocolate como que sabe extraña. ¿Por qué? Porque a lo mejor como que tiene un olor raro, como que, no sé, como que la textura no está como muy, pues muy agradable al paladar, como que algo raro en esa leche de por medio. Entonces tú la pruebas y te sabe amarga, efectivamente te sabe muy extraña y como que no es agradable. Entonces, en base a lo que estás escuchando y en base a lo que estás probando, tú vas a dar una razón. Esta leche está echada a perder. ¿Por qué? Porque tú ya escuchaste la información, tú lo estás experimentando por tu propia cuenta y ya tienes razones suficientes para pensar eso. Entonces, razón o razones es aquella información que me va a dar pauta para yo poder generar mi propia, digamos, idea general de lo que está pasando. Ahora, el tercer punto aquí tenemos que ver es la respuesta. En el caso de la respuesta es muy sencilla y va de la siguiente manera. Cuando yo hago una pregunta ya habíamos quedado es porque no conozco algo. Pues bueno, la respuesta es de la solución a esa pregunta que estoy, digamos, generando. Si yo quiero saber, por ejemplo, por qué pintaron las paredes blancas, a lo mejor mamá me va a decir, pues porque la pintura era más barata, ¿no? Y pues fue más económico pintarlas de blanco que de otro color. No sé, ¿por qué la leche está echada a perder? Pues porque a lo mejor la dejaban mucho tiempo en el sol, ¿no? Y a lo mejor pues la leche se echó a perder. Entonces estoy obteniendo una respuesta al interrogante de algo que no sabía antes. Entonces, esa es de manera muy sencilla. Una respuesta es, pues básicamente, y válgame la redundancia, una satisfacción a la pregunta que se hizo previamente para conocer la razón. Y bueno, finalmente tenemos la solución o conclusión. En este caso me dice lo siguiente. Idea a la que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, si yo tengo cierta, digamos, información pensando en las razones, que ya tengo información que ya me están dando, entonces, en base a esas razones, yo voy a poder llegar a una solución o una conclusión en específico. ¿A qué me refiero? Retomemos el ejemplo de la leche. La leche está echada a perder, ¿por qué? Porque sabe raro, porque tiene una textura extraña, porque huele a lo mejor mal, porque ya digamos, lo estoy probando y efectivamente tiene esas características. Entonces, esas son mis razones y puedo llegar a la conclusión de que esa leche está echada a perder. Entonces, tengo razones, pensando a lo mejor en la argumentación, tengo mis premisas y tengo esta solución o esta conclusión a la que llegué en base a esas premisas. Entonces, dicho esto, ¿dudas con respecto a estas palabras? Pues yo creo que no, porque nadie me contesta. Bueno, siguiente parte. Ahora, la semana anterior cuando veíamos los argumentos, yo les daba ejemplos como muy específicos, pero de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque apenas estábamos viendo las partes de un argumento. Ahora bien, no siempre van a estar, digamos, desglosados los argumentos para poderlos evaluar. No es como que digas, es que como este compañerito va a desglosar un argumento y está en lógica, se lo voy a decir exactamente dónde están mis premisas, dónde están mis conclusiones para que se le haga la vida más fácil. Porque lamentablemente así no funciona. En lógica, entonces, para poder generar una evaluación de un argumento, tenemos que aprender a desglosar los argumentos. Y para poder ayudarnos a hacer eso, tenemos lo que conocemos como los marcadores de redacción de argumentos. ¿Qué son esos? Básicamente van a ser palabras que nos van a marcar como ciertas ideas y nos vamos a poder identificar gracias a ellas si estamos ante una premisa o una conclusión. Para poder conocerlas, entonces el cuadro de la siguiente página me va a dar justamente esa información. Si se fijan, tengo dos tablas. Una tabla de marcadores y de premisas y una marca de marcadores de conclusiones. ¿Cómo funcionan? Primero vamos a leer los marcadores de premisas. Puesto que
por qué, a causa de, dado que, la razón es que, en vista de que, ya que, a partir de que, es un hecho que, y asimismo. Estas palabras, siempre que te las encuentres en un texto, te van a estar marcando una premisa, es decir, seguramente va a venir primero la premisa y luego la idea que está desarrollándose en base a esa premisa. Segunda tabla, marcadores de conclusiones. Por lo tanto, por lo que, por lo cual, de ahí que, como resultado, por esta razón, lo cual implica que, en conclusión, en consecuencia, así pues, luego, entonces, por eso, se sigue que, y por consiguiente, de nueva cuenta, van a ser palabras que me van a marcar en este caso una conclusión. Entonces seguramente va a venir, no sé. Entonces podemos definir que este problema es tal. Cuando te topes con esas palabras vas a saber que entonces estás viendo una conclusión. Ahora bien, esta tabla lo que yo recomiendo es que se la aprendan de memoria, pero si por alguna razón le cuesta trabajo, lo que recomiendo es que la tengan en su libreta. ¿Para qué? Para que ustedes tengan este material para poder obviamente, ¿cómo decirlo? Seccionar sus argumentos y lo puedan hacer de manera más sencilla. Que a lo mejor no me acuerdo del marcador, pero como que se me hace conocido, lo busco en mi tablita y pues acá está. Ese es como lo ideal. Ahora pregunto, ¿quieren copiarlo o se esperan a que les suba las diapositivas completas para que tengan la presentación completa de PowerPoint? La presentación completa. Ok, de todos modos, en el viernes que viene, que justamente es cuando subiré esa información, le subo la diapositiva y aparte le subo la imagen por separado de esta tabla para que la tengan a la mano. Insisto, ténganla siempre a la mano porque va a ser su mejor amiga al momento de poder separar un argumento. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y para ello, antes de poder hacer un desglose de un argumento, tenemos que dejar bien en claro esto. La semana pasada, si se acuerdan, yo les comenté que para poder hacer una separación de un argumento y también de una premisa, o sea, que estuviera, digamos, la estructura adecuada, tenemos que respetar una estructura gramatical, es decir, que contuviera un sujeto, un verbo y un predicado. También les dije la semana anterior que cuando tenemos esos enunciados podrían clasificarse en positivo o negativo, que básicamente, si yo tengo una oración positiva, decíamos que aseguramos algo. Y si tenemos una oración negativa es porque lo negamos con ya sea una palabra no, con nunca, con tampoco, con jamás, etcétera, ¿no? En pantalla ya les estoy dejando ahora sí la fórmula gramatical, que básicamente es sujeto más verbo más predicado o complemento. Y entonces los ejemplos que están abajo de cada uno. Ejemplo positivo. Ana está en su casa jugando. Estamos asegurando pues que Ana está en su casa jugando. Ejemplo negativo. Ana nunca ha estado en su casa jugando. En este caso se vuelve negativo porque estamos negando que Ana ha estado jugando en su casa. Entonces, se fijan, es una manera muy sencilla. ¿Qué tengo que fijarme siempre que clasifico una oración? Que tenga sujeto, que tenga verbo y que tenga predicado. ¿Por qué? Porque para este momento vamos a empezar ahora sí a clasificar los argumentos. Vamos a separarlo por oraciones, vamos a ver las oraciones que contengan los elementos necesarios y finalmente vamos a generar un juicio. Entonces, ¿dudas con respecto a la estructura gramatical? Ok. Bueno, dicho esto, vamos a trabajar ahora sí para comenzar a desglosar. Para ello, aquí se los dejé de manera muy sencilla porque ya se los marqué. Ok. Vamos a aprender a desglosar en esta clase un argumento, porque como vuelvo a repetir, no los van a encontrar desglosados, siempre van a encontrarse de esta manera como lo están viendo ahorita en pantalla. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que entonces yo pueda desglosar este argumento y pues obviamente pues pueda generar pues, ¿cómo llamarlo? Pues un juicio adecuado para verificar que sea un argumento y a lo mejor no sean simplemente ideas como al azar?
Pues bueno, para ello, nuestra primera tarea va a ser encontrar los conectores de, digamos, los marcadores que acabamos de ver en este cuadro de acá. ¿Cómo los vamos a encontrar? Primero hay que leer todo, todo el argumento completo. Y dice lo siguiente. Hay una gran cantidad de contagios de COVID en los últimos días. La razón es que la gente ha sido muy imprudente en las medidas de sana distancia, ya que no las han respetado e incluso las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, no han sido usadas de manera correcta. Por lo que, no es raro que haya tantos contagios de COVID. Ese es mi argumento. Ahora bien, algo que tengo que hacer siempre antes de comenzar un desglose es buscar todos mis marcadores. Si se fijan en este ejemplo en específico, los marcadores están en negritas. Entonces, en este caso nos estamos apoyando porque ya venía un poquito como predicho, ¿no? Entonces, vamos a poner los marcadores, en este caso, con verde. La razón es que es un marcador. Vamos a irlo desglosando con los marcadores poco a poco. Y queda así. Hay una gran cantidad de contagios de COVID en los últimos días. Marcador. La razón es que la gente ha sido muy imprudente en las medidas de sana distancia, ya que marcador. Siguiente. No las han respetado e incluso las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, no han sido usadas de manera correcta, por lo que, marcador. No es raro que haya tantos contagios de COVID. Ok, si se fijan, aquí ya tenemos tres marcadores, digamos, de la tabla. Ahora, vamos a verificar de qué son. El primer marcador aquí dice, la razón es que. Vamos a buscarlo acá en el marcador y aquí dice que es. La razón es que es un marcador de premisa. Entonces, esta primera parte es una premisa. Siguiente marcador dice, ya que. Vamos a buscarlo. Y si se fijan, está acá. Entonces, de nueva cuenta, es un marcador de premisa. Esa parte también es una premisa. Y finalmente termina, por lo que. En este caso, por lo que vamos a volverla a buscar. Y si se fijan, ese está acá. Por lo tanto, en este caso, ese marcador me está marcando una conclusión. Entonces, por marcadores podríamos decir que sí está correcto este argumento, pero hay que verificar las oraciones que efectivamente tengan una estructura adecuada para ser consideradas premisa o conclusión, siendo el caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que ya les dije que tenemos que respetar la estructura gramatical. Entonces vamos a verificar que cada una de las oraciones contenga un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces vamos a leer la primera oración. Hay una gran cantidad de contagios de COVID en los últimos días. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De los contagios de COVID. Y como estamos hablando de ello, entonces contagios de COVID va a ser mi sujeto. Recordemos que el sujeto en cualquier oración gramatical se va a referir a la persona, al animal, la cosa o la temática de la que estemos hablando. Y en este caso son los contagios de COVID. Siguiente, necesitamos buscar el verbo. Recordemos que el verbo es la acción que hace el sujeto. ¿Qué estamos diciendo que está haciendo el verbo? Pues que hay, ¿qué estamos diciendo que hace el sujeto? Pues que hay una gran cantidad de contagios, o sea que está presente. Por lo tanto, mi verbo está acá. Este verbo lo vamos a colocar en azul. Y finalmente, mi predicado o complemento. El predicado o complemento va a ser justo, como su segundo nombre dice, el complemento de mi oración. ¿Qué estamos poniendo de información extra para poder complementar lo que estoy diciendo? Y en este caso, mi complemento sería todo lo que me sobra de esta oración. Que sería, un segundo, todo esto y todo esto. Ok, ahora, se hace esta pregunta. ¿Tenemos sujeto? Pues sí. ¿Tenemos verbo? También. ¿Y finalmente tenemos predicado? Pues sí. Entonces,
Este primer renglón es una premisa y es mi premisa número 1. Ahora, tenemos un marcador. La razón es que, y luego sigue el segundo enunciado. La gente ha sido muy imprudente en las medidas de sana distancia. En este caso, ¿de quién estamos hablando? De la gente. Entonces, la gente va a ser mi sujeto. Siguiente, ¿qué decimos de la gente? Que ha sido muy imprudente. En este caso, mi verbo es esta palabra que es a. ¿Por qué? Porque viene de la conjugación ser, estar. Ahora bien, finalmente tenemos el complemento o predicado, que sería el resto de mi oración. Entonces vamos a colocarlo. Y ya tenemos un segundo desglose. Tenemos sujeto, sí. Tenemos verbo, sí. Tenemos predicado, sí. Entonces, tenemos una premisa número 2. Un segundo. ¿Sí? Y 2. Ok. Tercer enunciado en base al marcador. Aquí nos dice, no las han respetado e incluso las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, no han sido usadas de manera correcta. Si nosotros nos quedamos simplemente con la separación que viene del ya que, puede que tengamos un pequeño problema y eso es que no tiene sujeto. ¿Por qué? Porque no queda, así digamos, si le damos ese pequeño enunciado, no queda claro a qué se está refiriendo. Pero aquí tenemos una pequeña trampa con este primer ejemplo de argumento. Y es el siguiente. El sujeto sí viene, pero viene un poco antes del marcador. En este caso, el sujeto para esta tercera oración son las medidas de sana distancia. Este va a ser mi sujeto de esta premisa, es decir, de esa tercera. Ahora, ¿qué estamos diciendo de este sujeto? Que no ha sido respetado. Entonces, mi sujeto es no las han. ¿Por qué? Porque estoy negando que se hayan respetado en este caso al sujeto. Y finalmente, mi complemento o mi predicado, todo lo que me sobra. Entonces, otra vez, tengo sujeto, sí, está un poco antes de este marcador, pero sí está. Tenemos un verbo, sí, y tenemos un predicado, sí. Entonces tenemos nuestra premisa número 3. Bien, ahora, el último marcador que damos queda un marcador de conclusión y dice lo siguiente. No es raro que haya tantos contagios de COVID. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del COVID, entonces este es mi sujeto. ¿Qué estamos diciendo? Que no es raro que haya tantos casos de este mismo. Entonces, mi verbo en este caso es haya, que viene del verbo haber. Y finalmente mi complemento o mi predicado es todo lo que me sobra. Entonces lo subrayamos y ya tenemos nuestro análisis. Otra vez, tenemos sujeto, sí. Tenemos verbo, sí. Tenemos predicado, sí. Entonces, ya quedamos que este es un marcador de conclusión, por lo tanto, este último que tenemos acá va a ser, pues justo mi conclusión. Entonces, un momento. Conclusión. Ok, esta es mi conclusión. Ahora bien, yo pregunto de manera general al grupo, ¿estamos cumpliendo con lo mínimo para tener un argumento? Es decir, mínimo 2 premisas y una conclusión. ¿Podría ser considerado un argumento? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dijimos que de hecho sí contiene mínimo 2 premisas, de hecho tiene 3 y tiene su conclusión. Ahora, de manera gramática, también estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque ya verificamos que todos mis enunciados tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, en este punto, este argumento, ya poniendo nuestro juicio al final para poder terminar de calificarlo,
Es un válido, pero es un argumento válido porque por fórmula universal, que es lo que queríamos que era para mínimo de argumento, y por esta parte de la gramática, está correcto. Y en este caso nos falta generar un último, digamos, análisis, y es el siguiente. Vamos a leer otra vez el enunciado completo, perdón, el argumento completo. Hay una gran cantidad de contagios de COVID en los últimos días. La razón es que la gente ha sido muy imprudente en las medidas de sana distancia, ya que no las han respetado e incluso las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, no han sido usadas de manera correcta, por lo que no es raro que haya tantos contagios de COVID. Pregunto de manera general, ¿tiene sentido lo que está diciendo o a lo mejor suena extraño? Tiene sentido. Tiene sentido, ¿verdad? Y como tiene sentido, este argumento puede clasificarse como verdadero. ¿Por qué? Porque es coherente con lo que está diciendo. Siempre está enfocada en este caso con la situación del COVID. Y por lo tanto, puede ser considerado un argumento válido y verdadero. Válido por fórmula universal, ya que insistimos, por gramática, y va a ser verdadero pues por el contenido que tiene sentido. Este es un primer análisis entonces que podemos hacer de un argumento. ¿Dudas con este ejemplo? No, profesora. No, maestra. Ok. Bueno, esto es básicamente lo que van a tener que hacer ustedes en su producto final. Por eso me interesaba que esto quede muy en claro. Vamos a hacer un segundo ejemplo, pero un poquito más grande. ¿Para qué? Para que vean la diferencia. Este está más sencillo, pero va a haber a lo mejor argumentos que vengan como más, pues más amplios, más complejos. Y por eso vamos a ver, por ejemplo, qué trampas puede haber para justamente generar esta evaluación. Entonces, vamos con el segundo ejemplo. Denme un segundo, vamos por acá. Ahí está. Ahora, en este segundo ejemplo, si se fijan, de hecho es más, pues más grande. Está más amplio el ejemplo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues bueno, para ello vamos a leer primero otra vez todo el argumento para poder encontrar primero mis marcadores. Entonces, dice lo siguiente. Uno de los más grandes eticistas de la historia fue Immanuel Kant, ya que este personaje creó las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fundamentó la búsqueda del conocimiento en base a la verdad y a la ética como seres morales y fundamentó, en estricto sentido, los actos morales de los seres humanos, así como explicó los tipos de motivaciones y cómo éstas dividían a los seres morales en seres responsables o meros seguidores de normas, por lo cual podemos afirmar con seguridad que Kant fue un gran eticista. Ahora, ese es mi ejemplo completo. Ahora vamos a buscar los marcadores. El primero viene aquí. Uno de los más grandes eticistas de la historia fue Immanuel Kant, ya que este es un marcador, entonces vamos a ponerlo con verde. Siguiente. Este personaje creó las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fundamentó la búsqueda del conocimiento en base a la verdad y a la ética como seres morales y fundamentó en estricto sentido los actos morales de los seres humanos, así como, marcador, explicó los tipos de motivaciones y cómo éstas dividían a los seres morales en seres responsables o meros seguidores de normas, por lo cual, marcador, podemos afirmar con seguridad que Kant fue un gran eticista. Ok, si se fijan ya encontramos tres marcadores, vamos a verificar de dónde son. El primero dice, ya que. Vamos a la tabla y aquí está, ya que. Entonces es un marcador de premisa. Vamos a buscar el segundo marcador y dice que, así como. Vamos a buscarlo de nueva cuenta y parece que no está. Pero, de hecho, aquí se me olvidó agregárselos. Un segundo. De hecho, esto está mal escrito. Es así como. El marcador es así como. Entonces, en este caso es un marcador
de premisa. Y finalmente tenemos por lo cual, vamos a buscarlo, por lo cual, aquí está, miren, por lo cual, acá de este lado, y es un marcador de conclusión. Entonces, digamos, por marcadores ya podemos decir que de hecho sí tenemos premisas y tenemos conclusión. Ahora, este argumento en específico va a tener una trampa, y la trampa viene de la siguiente manera. A veces no solamente los marcadores nos van a marcar, ¿cómo llamarlo? Se me fue la idea, ya. No me van a marcar solamente, digamos, estas, separaciones. También otra cosa que me va a marcar esta separación va a ser justamente la parte gramatical. ¿A qué me refiero? Saben que en español tenemos auxiliares y tenemos como ciertos puntos ortográficos pensando en las comas o propiamente letras o palabras clave como como la Y propiamente, como la E, como la U, como la O, que me van a separar ideas dependiendo de lo que se esté diciendo y cómo se emplea el idioma. Entonces, vamos a leer a partir del segundo enunciado, porque de hecho a partir del segundo vienen esas separaciones que les estoy comentando. ¿Qué dice? Este personaje creó las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fundamentó la búsqueda del conocimiento en base a la verdad y a la ética como seres morales. ¿Y qué creen? Esta coma me está separando una idea. ¿Por qué? Porque por un lado dice que creó las bases de los derechos humanos y por otro lado dice que fundamentó la búsqueda del conocimiento. Me está separando ideas. Por lo tanto, esa coma da una separación para una premisa. Siguiente, que de hecho hay otra separación en esa misma línea de pensamiento. ¿Qué dice? Fundamentó la búsqueda del conocimiento en base a la verdad y a la ética como seres morales y fundamentó en cierto sentido los actos morales de los seres humanos. ¿Qué pasó? Aquí otra vez me está haciendo otra separación. Por lo tanto, tenemos en estricto 4 separadores que nos van a generar varios enunciados. Entonces, primer enunciado está aquí. Segundo enunciado está acá. Tercer enunciado acá está. Cuarto enunciado está de este lado. Quinto enunciado. Y finalmente mi sexto enunciado. Entonces, ya estamos viendo que tenemos que checar 6 enunciados. Ahora tengo que verificar que cada uno tenga un sujeto, un verbo y un predicado. Vamos a leerlos cada uno por uno. Uno de los más grandes eticistas de la historia fue Immanuel Kant. De nueva cuenta, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién es mi sujeto? En este caso, exacto, Immanuel Kant. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese personaje. Un segundo. Y lo vamos a poner en rojo. Ahora, ¿cuál es mi verbo? Recordemos que el verbo es la acción que está haciendo el sujeto. En este caso, el verbo es la palabra fue. Ok, vamos a ponerlo en azul. Y finalmente mi complemento, pues todo lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, párrafo, pues párrafo. Oración 1. ¿Tenemos sujeto? Sí. ¿Tenemos verbo? Sí. ¿Tenemos predicado? Sí. Entonces, esta es mi premisa 1. Siguiente, dice, este personaje creó las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este caso, ¿de quién estamos hablando? De Kant. Y se está refiriendo a Kant con este silogismo de este personaje. Por lo tanto, mi sujeto en este caso es este personaje. Siguiente, mi verbo. En este caso, mi verbo es la palabra creó. Pues bueno, vamos a colocarlo. Y aquí está. Y mi predicado, las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otra vez, ¿tengo sujeto? Sí. ¿Tengo verbo? Sí. ¿Tengo predicado? Sí. Entonces, esto va a ser mi premisa número 2. Un segundo. Ahí está. Ok.
Vamos con el tercer enunciado y con la segunda trampa que tiene este, digamos, párrafo en específico. Dice, fundamentó la búsqueda del conocimiento en base a la verdad y a la ética como seres morales. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, si buscamos esta oración, y si se fijan, no tiene un sujeto escrito, porque no dice a qué se refiere. Pero ¿qué creen? Si nos vamos a la gramática, digamos a lo que habíamos quedado desde el principio en mi fórmula, que es sujeto, verbo y predicado, técnicamente hablando esta oración está mal, pero aquí tiene una pequeña trampa y es lo siguiente. Cuando un argumento solamente me habla de una persona, de un sujeto en específico, llámese un tema en específico, una persona en específico, un animal específico, de lo que sea que está hablando, pero solamente se refiere a ese sujeto, en ese momento no va a requerir que todas las oraciones contengan al sujeto. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que siguen hablando de Kant. Entonces, en este caso, ¿qué es Kant? Por ejemplo, en la primera oración dijimos que es Immanuel Kant. En la segunda oración recalcamos que hablamos de Immanuel Kant con esta que es ese personaje. Entonces, tercera premisa, también van a estar el sujeto, pero como ya queda implícito que estamos hablando de Kant, no requiere que lo escribamos. Por lo tanto, en ejemplos así, aunque no tenga sujeto, la gramática aún así está correcta. Entonces, el sujeto ya está sobreentendido que es Kant. ¿Dónde está mi verbo? En este caso es el verbo fundamento. Entonces lo marcamos. Y mi predicado, pues lo que me sobra. Otra vez, tenemos sujeto, sí, porque se sobreentiende que hablamos de Kant. Tenemos verbo, sí. Tenemos predicado, sí. Por lo tanto, esta va a ser mi premisa número 3. Un segundo. Ahí está. Siguiente. Fundamento en estricto sentido los actos morales de los seres humanos. ¿De quién estamos hablando? Seguimos hablando de Kant. Es necesario que lo agreguemos, no porque sabemos que seguimos hablando de Kant. ¿Tenemos un verbo? Sí. Otra vez es la palabra. Un segundo. ¿Dónde está mi mouse? No lo veo. Aquí está. Este es mi verbo. Aquí está. Y mi predicado, pues acá está. Entonces, otra vez, sujeto tengo, sí se sobreentiende que es Kant. Verbo, sí, ahí está. Predicado, sí, ahí está. Entonces, esa es mi premisa número 4. Vamos a bajarla por acá. 4. Y bueno, siguiente oración. Explicó los tipos de motivaciones y cómo éstas dividían a los seres morales en seres responsables o meros seguidores de normas. Otra vez, se sobreentiende que seguimos hablando de Kant. No requiere el sujeto escrito. ¿Verbo está? Sí, está acá. Este es mi verbo. ¿Predicado está? Sí, es lo que me sobra. Entonces aquí está. Vamos a subrayarlo. Y otra vez, tenemos sujeto, sí, sobreentendido que hablamos de Kant. Verbo, ahí está. Predicado, ahí está. Entonces tenemos la premisa número 5. Ok. Y finalmente, tenemos el último marcador, que es el marcador de conclusión. En este caso, ¿qué dice la oración? Podemos afirmar con seguridad que Kant fue un gran eticista. Entonces, en este caso, tenemos un sujeto, sí, porque ahora sí lo puso que hablamos de Kant. No lo sobreentendió, simplemente lo colocó. Tenemos un verbo, sí, aquí está, que es la palabra fue. Un segundo. Aquí está. Y tenemos un predicado, aquí está. Entonces, otra vez, tenemos sujeto, sí, verbo sí, predicado sí. Entonces, este argumento, bueno, esta última oración es una conclusión completa, pues sí. Entonces, en un segundo, vamos a bajar esto. Y vamos a colocarlo. Ok.
Entonces, ya vimos que la gramática está correcta, ya vimos cuál es la trampa de este, digamos, argumento con respecto al sujeto, también a los puntos, digamos, de gramaticales, y entonces pregunto de manera general. ¿Tenemos lo mínimo para considerar este argumento como un argumento? Es decir, ¿cumple con la fórmula? ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí, ¿por qué? Porque tenemos mínimo, en este caso tenemos 5 premisas y necesitamos mínimo 2, y tenemos 5. Y la conclusión pues también la tenemos. Gramaticalmente también cumplimos. Ahora pregunto de manera general. ¿El contenido de este argumento tiene sentido o no? Sí tiene sentido. Sí. Entonces, otra vez, hacemos la evaluación de este argumento y va a quedar así. Es válido por fórmula universal, es válido por gramática y es verdadero porque el contenido que tiene pues tiene sentido. Entonces nuestra evaluación de este argumento pues es un argumento válido y verdadero. Entonces, ¿dudas con esto? No, maestra. Ok. Entonces, si se fijan van a encontrarse con algunos casos muy específicos. La clase del próximo, déjenme ver, son del D, ¿verdad? Déjenme ver cuando hago porque siempre se me confundo. Ok, con nosotros los el jueves. La clase del próximo jueves vamos a ver 2 ejemplos más, pero vamos a aplicar una tercera evaluación que va a ser justamente con lo que en lógica conocemos como los principios lógicos supremos. Ya vimos hasta este momento que es importante la fórmula gramatical y la fórmula universal. Ahora vamos a aplicar más en esta cuestión del contenido. Y para poder apoyarnos en esta parte del contenido, vamos a hacer una pequeña introducción. Y esa introducción la vamos a hacer con algo que conocemos como el fortalecimiento de los argumentos. ¿Qué es esto? Bueno, en lógica la fórmula siempre va a ser muy importante. Eso no va a cambiar. La fórmula es importante porque nos va a dar la estructura. Pero ¿qué pasa con el contenido del argumento? Porque de repente pareciera que entonces si yo tengo una fórmula no requiere tener sentido en mi oración. Pero pues de hecho no. Porque si la información no es correcta o no tiene como cierto sentido en cómo se está, digamos, describiendo, no vamos a poder comunicarnos de manera adecuada. En este punto, por eso es que la lógica nos va a arrojar 5 conceptos o puntos específicos a llenar para que el argumento tenga sentido. Estos ejemplos, más bien estos puntos van a ser la garantía, el respaldo, el modalizador de certeza, el modalizador dudativo y la reserva, que van a ser justamente información necesaria que va a contener el argumento pues para que tenga sentido. Entonces, ¿cómo funciona cada uno de estos? Pues bueno, primero vamos a tener la garantía. Y la garantía va a trabajar en una dupla que se va a conocer como una dupla informativa con el respaldo. ¿Por qué? Cuando nosotros investigamos pensando en la escuela, imaginemos que nos dejaron investigar, no sé, de la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que yo como estudiante modelo siempre me voy a Wikipedia porque pues ya saben, es más fácil buscar información ahí. Y hay mucha información. Pero entonces aquí tenemos un pequeño problema. Muchas veces en la escuela les dicen que no saquen información pues de esos lugares. Pero no es digamos porque el maestro sea mala onda, sino porque tiene una razón más, ¿cómo decirlo? Pues más específica del por qué. Y va de la siguiente manera. Siempre que generes información y la escribas o la expliques, etcétera, tiene que tener cierto sentido y cierto como respaldo. Respaldo en que el sitio de donde sacaste la información pues sea de manera adecuada o sea correcto. El problema con páginas como Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, es que lamentablemente cualquier persona puede llegar y manipular la información. Entonces supongamos que ahora no sé, estoy pues insisto, estoy a lo mejor buscando algo de la Segunda Guerra Mundial, pero a lo mejor en ese proceso yo me topo con haciendo información que no me tomé la molestia de leer. Pues Hitler se ponía un tutú, se ponía a bailar la samba y además se ponía a flotar con 4 hipopótamos verdes que tenían alas de hada. O sea, y obviamente esa información sabemos que no es correcta, pero ¿qué creen? Como cualquier persona puede llegar a manipular la información
y si no la checamos vamos a caer en esa trampa pues muy específica. Entonces en este punto van a entrar por eso la garantía de respaldo. La garantía por su lado lo que me va a decir es que es información y digamos pues recursos a final de cuentas que sean lógicos y que hayan sido adecuados para poder usarlos a nuestro favor. Entonces, toda información que yo saque tiene que salir de una fuente confiable, que por eso justo va a existir el respaldo. El respaldo es básicamente el apoyo sistemático que me va a ayudar a defender la información que yo investigué. Entonces, ahora imaginemos que estamos hablando del aborto. Entonces, ¿qué se me ocurre en este momento? Del aborto. No sé, yo estoy a favor del aborto por la violencia doméstica, ¿no? Se me ocurre. Ok, pero ¿qué va a ser más fácil que me crean? Que yo les diga, yo estoy a favor del aborto por la violencia doméstica porque me dijo mamá. O a lo mejor que diga, yo estoy a favor de la violencia, del aborto por la violencia doméstica en base a los registros médicos y sociales que han generado en la actualidad. Pues obviamente me va a dar como más, digamos, respaldo la parte profesional que se me está diciendo de la parte médica y la parte social a de repente que me lo diga mamá. Entonces en este punto la garantía y el respaldo van a entrar por eso como una dupla informativa porque primero se me investiga la información, pero investiga, digamos, información realmente coherente y finalmente se va a apoyar de lugares adecuados. Así es como va a trabajar esta dupla. Ahora, segunda dupla en el fortalecimiento. Esta dupla se va a conocer como la dupla argumentativa. Y esta dupla argumentativa va a contener al modalizador de certeza y al modalizador dudativo. ¿Cómo funcionan? Bueno, ya hice una investigación previa en la dupla informativa. Ahora ya voy a generar información, o más bien voy a generar mis ideas en base a esa información. Ahora, aquí hay un detalle. Estoy segura, y sé esto seguro, digamos, les ha de haber pasado con muchas ocasiones, donde de repente están en clase o en una conferencia y el profesor se la pasa leyendo como 3 hojas de un libro. Y obviamente no le hacen caso. ¿Por qué? Porque se aburren. ¿Qué va a pasar aquí? En este punto lo que nos dice el modelizador de certeza es que seamos muy específicos con la información. Que a lo mejor esas 3 hojas sean importantes, pero nada más saque lo más importante que realmente deba de comunicar. Y eso, pues, válgame la redundancia, pues lo comunique. De nada me va a servir sacar 3 hojas y no me van a hacer caso. Mejor saca como lo más importante de esas 3 hojas. Y eso, pues, obviamente, dímelo. Y el modelizador de certeza va a trabajar con el modelizador dudativo porque, por un lado, la certeza te va a dar información específica que vas a comunicar y el dudativo te la va a cuestionar de dónde salió y en qué te basaste. Entonces vuelvo a repetir. No va a ser lo mismo que yo diga, me lo dijo mamá o me lo dijo un amigo, a decir, ¿sabes qué? Me lo dijo una eminencia en el tema, o me lo dijo un especialista en el tema, o me lo dijo alguien que sabe del tema. Entonces en este punto por eso van a trabajar en conjunto. Y bueno, finalmente vamos a tener a la reserva. La reserva en este caso y de manera muy sencilla va a ser aquella forma en que yo voy a presentar el contenido de mis, de mis argumentos. ¿En qué sentido? En algunas ocasiones vamos a requerir ejemplos específicos para poder ilustrar mi idea principal. Entonces, hay algo que tenemos que tener cuidado también con la reserva y es lo siguiente. De repente pareciera que si yo tengo muchos ejemplos es como la mejor idea. ¿Por qué? Porque voy a tener como más ejercicios, como de, digamos, de dónde sacar como la idea para que no se pierdan. Pero el exceso de ejemplos siempre va a ser un problema a largo plazo. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, el lector o la persona que esté escuchando se va a quedar con los ejemplos y se va a olvidar la idea principal. 2 ejemplos concretos. Cuando iba a la preparatoria tenía una profesora de psicología que daba buenos ejemplos al respecto, digamos, de sus teorías. Ahora, el único problema que encontraba con ella es que de repente, si veíamos un psicólogo y nos daba su teoría, nos daba 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 ejemplos. Entonces, sorpresa, terminaba la sesión y te quedabas con el ejemplo, pero ya no te acordabas de qué estaban hablando al principio. Entonces, en ese punto, pues obviamente te perdías y pues ya no sabías ni siquiera qué estaban hablando, ¿no? Segundo ejemplo. En la carrera me tocó leer a un autor que se llama Humberto Eco. Este autor
es una eminencia para el área de las humanidades, pero tiene un pequeño detalle que a mí no me gusta. Y es que si de repente puede explicar algo en un párrafo, extrañamente él lo explica en 3 hojas. Entonces, ¿qué pasa? Que para la tercera hoja ya te perdiste un poco de lo que estaba hablando y te tienes que regresar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es verdad que es buena idea colocar ejemplos para poder, pues, justamente ilustrar tu idea, pero sé cuidadoso, no coloques más de 3, y digo ya así como muy exagerado, 3 ejemplos. De preferencia solamente coloca 1 o 2, porque va a ser más fácil recordar un ejemplo sencillo, o 2, a tener que recordar 7 ejemplos y luego retomarme como de dónde los saqué. O sea, ese es el punto. Sé coherente con lo que escribes. Saca información de lugares adecuados, acomódala de manera fácil de entender y finalmente ilústrala de manera sencilla para no confundir a la persona con la que estés hablando o la persona que esté leyendo la información que estás presentando. Eso es lo que se pretende, pues, en esta parte justo del fortalecimiento de los argumentos. ¿Dudas con esto? No, maestra. Esto es de mañana, ok. Bueno, si no tienen más dudas al respecto, chicos, eso es lo que tenemos que ver del día de hoy con respecto al contenido. Ahora, les voy a dejar una pequeña, más que tareas, como una pequeña actividad como personal, y es la siguiente. Piensen en lo que hicimos hoy con respecto a cómo dividimos los argumentos. ¿Por qué? Porque quiero que el jueves que los vea otra vez, me empiezan a preguntar dudas al respecto con, digamos, con respecto a lo mejor que no les haya quedado claro cómo se separan los argumentos, o qué onda con el sujeto, qué onda con el verbo. Quiero que me traigan dudas porque el próximo jueves vamos a trabajar con 2 ejemplos más para aclarar dudas y que la tareita que se les va a justamente a subir a ustedes, pues la puedan resolver de manera sencilla. Porque recuerden que esto es lo que van a hacer para su producto final de este parcial. Entonces sí necesito que les quede muy muy claro para que cuando hagan su tarea pues no se confundan. Entonces, ¿dudas? Maestra, Dígame. cuando usó COVID como sujeto, ¿por qué fue? En el primer ejemplo, ¿verdad? Sí, Ok. En este enunciado que yo creo que me hablas. bueno, en el de contagios de COVID. Ah, ya. Bueno, recuerda que siempre que usamos un sujeto, el sujeto siempre va a ser, llámese una persona de la que estés hablando, llámese un animal, llámese una cosa, o por ejemplo, cuando hablamos de teoría, como en este caso del COVID, nos estábamos refiriendo como al tema en cuestión. Entonces, aquí dice lo siguiente: hay una gran cantidad de contagios de COVID en los últimos días. Si tú haces la pregunta al enunciado, ¿de qué estás hablando? Y la respuesta va a ser de los contagios de COVID. ¿Por qué? Porque no hay como otra cosa de la que está hablando. Entonces, siempre que busques un sujeto en una oración, de la que sea, la pregunta que tienes que hacer es, déjame la pongo a otro lado. Acá. ¿De quién? Pues, ¿de quién? ¿O de qué estás hablando? Entonces, esta respuesta siempre te va a decir, entonces seguramente te va a arrojar, no sé, estoy hablando de Ana. O estoy hablando de, no sé, de un parque de diversiones. O estoy hablando del aborto. O estoy hablando de, no sé, de la pelea de Juan y no sé, y Pedro. O sea, pero siempre que vayas a buscar un sujeto, hablando propiamente del sujeto, siempre te tienes que hacer esta pregunta: ¿de quién o de qué estás hablando? Y en el caso del enunciado te lo va a responder, ya sea en este caso que está hablando de los contagios de COVID, o aquí abajo que hablaba de la gente, o cuando hablaba de las medidas de sana distancia, o de nuevo cuando habla del COVID. Siempre que, insisto, hables de un sujeto es porque te estás refiriendo a algo en específico. Y de hecho, por ejemplo, en este de acá abajo que dice contagios de COVID, podríamos poner de hecho que el sujeto completo es contagios de COVID, ahora que lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta estamos hablando del tema completo. Entonces, siempre, y eso sí lo recuerdo, eso es un buen truco para poder encontrar el sujeto. Para encontrar el sujeto, siempre háganse esta pregunta:
¿De quién o de qué estás hablando? Y con esta pregunta ustedes van a poder ubicar más fácilmente dónde está mi sujeto en cada oración. No sé si te haya quedado algo un poquito más claro ya con esto. Sí, gracias. Ok. No sé si se haya quedado con otra duda. Espérenme, creo que sí. Dime, Juan. Dice, en cada argumento tenemos que poner en cada renglón como se puso premisa, 1 o 2. Ah, ok, bueno. Yo les recomiendo que aparte del subrayado que ahorita estaba haciendo ahorita en vivo, también coloquen justamente dónde están sus premisas. ¿Por qué? Porque después ustedes van a poder ubicar más rápidamente pues dónde están las premisas, cuántas tienen, y pues nada más hacer como esta evaluación rápida, ¿no? Ah, tengo, no sé, 3 premisas y una conclusión. Entonces, si es un válido, pues sí. Porque de repente si nada más lo subrayan van a tener que al final poder volver a regresarse para poder contar todas sus premisas y la conclusión. Entonces lo que yo recomiendo es que sí lo marquen, para que lo tengan como muy fácil de poder ubicar. Y de hecho otra cosa que les recomiendo mucho es que lo hagan con colores. O sea, de verdad, los colores de repente les van a ayudar mucho a poder hacer esta separación. Y pues va a ser más sencillo que de repente se ubiquen que, por ejemplo en mi caso, que yo todos mis sujetos son rojos, todos mis verbos son azules, mis marcadores son verdes y mis y mis predicados son en este caso como violeta raro. Entonces esto te va a ayudar a que sea más fácil de encontrar toda tu información y no es como ahí digamos papaloteando de híjoles y ahora cómo lo divido, ¿no? Eso me va a ayudar a hacerlo más sencillo. ¿Otra duda que tengan por ahí? Ok. Bueno, de todos modos, insisto, si llegan a tener más dudas al respecto, también se van a responder la siguiente clase, no se preocupen. La idea es que justamente se vayan con el ejercicio y pues obviamente lo puedan realizar como lo más sencillo posible. Entonces, Jaciel, dime. Es que hace rato no funcionaba mi internet, pero sí estaba en la clase, solo que ya no sé si me pasó lista. Jaciel, déjame ver, espérame. Eres Pino, ¿verdad? Sí. Pino... No, aquí estás. Ya. Carlos, dime, Carlos. Buenos días, profesora. A mí me pasó también lo mismo hace ratito. Dame un segundo. Eres Villarreal, ¿verdad? Sí. Aquí estás. Ya. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Pues no tienen más dudas al respecto, chicos. Pues sería todo por el día de hoy. Los veo en la próxima clase. Insisto, si tienen dudas, por favor me preguntan para poder aclararlas. Y pues vamos a hacer de todos más ejercicios para poder como reforzar esta parte. Entonces, pues sin más que agregar, pues buen inicio de semana. Y nos vemos el jueves pues para poder continuar. Bonita mañana, chicos. Ok, maestra, gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Maestra, yo quisiera hablar un poquito con usted. Dame nada más un segundito. Dame un minuto. Regreso rápido. Sí.